¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy estamos con el economista Rodrigo González. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Gastón. Gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo ha pasado por distintos lugares en la administración pública, también se dedica a la actividad privada y es uno de los economistas locales que más conoce la economía de Mendoza, su funcionamiento, sus ventajas, sus desventajas. Y bueno, no sabemos por qué no es ministro todavía. Bueno, vamos a hablar con él de Milei en principio y después veremos qué puede pasar en nuestra provincia. Bueno, queda nada para que asuma y bueno, nos enteremos más precisamente el paquete de medidas que tiene dispuesto enviar al Congreso, pero algo se va filtrando. Desde dolarización, que era el eje de campaña, hasta bueno, los últimos cambios. ¿Vos cómo ves este giro? Bueno, giro va a haber, eso es seguro. Mira, creo que estamos en un momento crítico desde el punto de vista económico. Van a haber, al menos es la intención del próximo gobierno, cambios estructurales como pocas veces se dan en la economía argentina. Yo te diría que es un cambio muy similar al que hubo a principios de los años 90, entre el 89 y el 91, ese paquete de medidas con cambios en todo lo que fue la estructura del Estado, las regulaciones, todo lo que es la política monetaria. Me parece que estamos entrando hacia un escenario muy similar, con matices, por supuesto, históricos, a lo que fue ese periodo. Y hay tres ejes que son altamente similares, ¿no? Políticos y sociales. Por un lado, fíjate que Milei asume con un mandato social claro y fuerte, que es terminar con la inflación, el mismo mandato que tenía Menem cuando asumió a principios de los 90. Por otro lado, no me parece menor de que existe también un consenso social en que la salida es con más mercado y tal vez menos Estado, ¿no? Tal vez Macri no tenía un consenso tan marcado en este sentido. Me parece que hoy está esa demanda también, que es proclive a los cambios que vienen, o facilitan, entre comillas, los cambios que vienen. Desde ya que toda la macro es muy similar, déficit público, déficit en el Banco Central, cuasi fiscal, gran problema con las LELIQs y la deuda del Banco Central, una economía altamente indexada después de tantos años con inflación, déficit en las reservas, no hay reservas internacionales, hay paralelismos que son muy llamativos. Y a uno le podría poner como frutilla del postre también de que hoy cotiza alto haber sido funcionario en los 90, ¿no? De hecho, hay muchos funcionarios de esa época que van a formar parte de la cartera económica. Y Menem es un presidente que es un inspirador para Milei, y él lo ha dicho también. Entonces, cuando juntás todo eso, creo que son clarísimos indicios de lo que viene. Me parece que esta ley ómnibus que está preparando Milei va a tener mucho de lo que fue la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado de los años 90, ¿no? Así que hay pocos trascendidos, pero los ejes claramente van a ir por ahí. Son 2 años para bajar la inflación, es lo que él dice, ¿no? ¿Cuál es la parte buena de esto para la gente común? Bueno, bajar la inflación es muy popular en el buen sentido, ¿no? Bajar la inflación implica aumentar el salario real y bajar drásticamente la pobreza. Un plan de estabilización exitoso tiene efectos contundentes sobre la pobreza. Fíjate que la pobreza en el año 1989 era mayor al 40% y 3 años después, en 1993, era del 14%, ¿no? Hoy estamos en el 45% de pobreza. Un plan de estabilización exitoso va a generar efectos importantes y sensibles sobre la pobreza. Por supuesto que hay una transición que es traumática. Claro, ¿no? a eso me refería. Mientras tanto... En el mientras tanto, tenés que minimizar daños y costos sociales, sobre todo sobre los sectores más vulnerables, más débiles, ¿no? La clase media la va a pasar mal porque tenemos una economía muy distorsionada, precios muy distorsionados. Aún en el mejor de los casos que esto salga bien, se viene un semestre, un año muy duro, pero es una transición lamentablemente necesaria
si uno quiere tener una macroeconomía sana y que sea el punto de partida a estos logros que hablábamos recién, a una pobreza que caiga, a un salario que se recupere. Me parece que ahí la clave está en la sensibilidad social que debería tener este gobierno, que por lo menos Milei ha dicho que la única billetera que no se va a cerrar es la que está destinada al Ministerio Social, ¿no? Con todo, no sé si se llama Desarrollo Humano. Sí. Entonces me parece, bueno, esa es una clave, pero bueno, tenemos 20 años de una economía que ha ido generando distorsiones y yo creo que Milei está trabajando sobre 3 pilares, ¿no? Como principio, él sabe que si no gana el primer round, difícilmente pueda ganar los que vienen. Así que me parece que lo que vamos a tener la semana que viene a nivel legislativo, con la ley que va a presentar de reformas, va a ser muy abarcativo. Creo que él sabe que tiene una debilidad política, tiene apenas el 15% de la Cámara de Diputados, menos del 10% de la Cámara de Senadores. Así que va a jugar fuerte con el consenso y el poder social de un presidente que está recién asumido y que bueno, va a tratar de hacer valer eso. Y luego basa sus reformas, yo creo, en 3 ejes. El primero y fundamental es eliminar el déficit, como pocas veces se ha visto en la Argentina, al menos es su intención. Dice 5 puntos del PBI, esto es muchísimo. Yo personalmente creo, viendo la letra chica del presupuesto, que bajando 3 puntos del PBI y ya mostrando un superávit primario sería un gran logro. Ojalá que pueda mostrar a finales de este año un superávit primario. Sería la primera vez en 15 años que la Argentina tiene nuevamente superávit primario después del 2009. Eso es fundamental. Lo otro fundamental que la apuesta es a generar una desregulación de la economía. Básicamente es derogar leyes, decretos, resoluciones que han ido generando restricciones y un costo argentino y una reducción en la competitividad. Y la tercera, que tal vez es la que menos consenso genera entre economistas, es el déficit cuasi fiscal, el problema de las LELIQs que tiene el Banco Central. Para él es fundamental e innegociable, urgente poder resolver ese problema. Hay muchos economistas que piensan que no es tan urgente. Y yo creo que Milei, siendo tan estudioso de los años 90, lo que quiere evitar es el periodo que transitó Menem entre mediados del 89 y mediados del 91, que es cuando finalmente Cavallo logra promulgar la ley de convertibilidad. Fueron 2 años con altísima inflación, sí, marchas y contramarchas, devaluaciones, saltos inflacionarios, una pérdida de capital político, que Milei no puede darse, digamos, ese lujo. Y cuando terminó este círculo vicioso, ¿no?, que vivió Menem, cuando logró finalmente sanear el Banco Central por las malas, porque fue con un plan Bonex, que terminó canjeando compulsivamente depósitos a plazos fijos por un bono a largo plazo, y cuando pudo equilibrar las cuentas públicas, el déficit del Tesoro, en gran parte gracias a las privatizaciones, que lograron también captar ingresos. Entonces yo creo que Milei, en base a esa experiencia, está convencido de que el punto de partida implica un gobierno con déficit cero, un presupuesto equilibrado y un banco central saneado. Bien. ¿Qué puede suceder en las provincias y más puntualmente en Mendoza? Porque bueno, han habido manifestaciones de la suspensión de la obra pública, bueno, privatizaciones. Bueno, viene una discusión, me parece, muy tensa entre la nación y las provincias. Fíjate vos que lo que es paradójicamente Massa con las dos leyes que promovió, ¿no?, que se promulgaron, cambios en el IVA y cambios en ganancias, les quitó 1 punto del PBI a las provincias para el año 2024. 1 punto es muchísimo para las provincias. Fíjate que las provincias en el año 2024, las estimaciones más serias marcan que van a tener un déficit financiero de 1 punto del PBI. Es decir, que sin este punto que les quitó Massa estarían equilibradas. Hoy tenés provincias débiles y nación débil financieramente, pero la nación tiene más grados de libertad para poder equilibrar sus cuentas si sale bien este paquete de medidas. Las provincias tienen menos porque gran parte del gasto es cubrir salarios para funciones básicas, salud, educación, seguridad. Es decir, que son más vulnerables a esta debilidad financiera. Así que, paradójicamente, Massa le generó mayor poder de negociación a Milei con las provincias que hoy en día en gran parte dependen de la nación.
gran parte de las provincias que están más desordenadas financieramente. Fíjate el caso de provincias grandes, Santa Fe, Buenos Aires, otras de menores tamaño, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, han dicho de que no pueden pagar los aguinaldos de diciembre sin la asistencia del Tesoro. En este contexto, Mendoza, la verdad que hay que reconocer que tiene un capital enorme en la prudencia fiscal que ha tenido en estos años, que muchas veces ha sido criticada, ¿no? Pero en una economía tan volátil como la Argentina es un capital y hoy lo demuestra, que es una provincia de que a pesar de las dificultades está bien parada, está saneada financieramente. El año que viene va a ejecutar obra pública por aproximadamente el 10% del total de sus gastos. Es un buen nivel, hemos tenido la mitad de eso en años malos. Entonces creo que Mendoza y la prudencia fiscal que ha tenido se posiciona con ventajas. Y luego, otro punto importante para las provincias fue o es la intención de Milei y del gobierno, el Ejecutivo Nacional, de reducir dramáticamente todas las transferencias discrecionales. Acá tenés mucha obra pública y otros gastos importantes que tienen derivaciones en la educación, en la salud, programas sociales, ¿no? Entonces, ahí Mendoza también va a sufrir, pero fíjate que va a sufrir menos que otras provincias porque nuestra provincia históricamente en los últimos años ha sido fuertemente discriminada en todas estas transferencias discrecionales. Este año, 2023, a octubre, Mendoza recibió 11.000 pesos por habitante de transferencias discrecionales. El promedio de la nación es 30.000, es decir que estamos casi un tercio del promedio de la nación. Acá la provincia grande más vulnerada ante esta eliminación de las transferencias discrecionales es Buenos Aires, que se lleva el 44%, pero también tenés provincias de menor tamaño, como todas las del norte, que dependen fuertemente de estas transferencias. Así que, bueno, en este caso, lamentablemente, para muchas provincias dependen de estos fondos y Mendoza se ha tenido que acostumbrar a no depender porque ha sido discriminada, castigada, así que tampoco va a impactar de manera tan dramática en la provincia. A esto hay que sumarle que Mendoza cuenta con el Fondo de Portezuelo. No es menor eso, no es menor. El Fondo de Portezuelo representa aproximadamente 5 presupuestos de obra pública, o sea, 5 años, el equivalente a 5 años de obra pública, para tener idea de la magnitud. Así que ahí tenés fondos que, más allá que tienen ciertas restricciones en su uso, pueden llegar a compensar parte de lo que es el ciclo adverso que se viene. En cuanto a los sectores, ¿qué sectores entendés vos que van a ser más beneficiados en este nuevo esquema? Mira, ahí tenés dos escenarios, Gastón. Si el programa de estabilización es exitoso, bueno, es uno, y si no es exitoso, es otro, ¿no? Si no es exitoso, vamos a tener una economía caótica, una situación social muy, muy delicada. Asumiendo que se logra estabilizar la economía, asumiendo que Milei logra establecer un programa económico con mayor apertura, mayor desregulación, más similar a los años 90, si se quiere, ahí tenés ganadores y perdedores. Yo creo que entre los ganadores de una economía estable, desregulada y con un tipo de cambio que a partir del éxito empieza a trazarse, un tipo de cambio real, una competitividad cambiaria, los sectores que pueden ser más activos son todos los relacionados con los recursos naturales, los que son intensivos en recursos naturales, son los que están más proclives a atraer inversiones externas, a tecnificarse a partir de conseguir bienes de capital, innovación más barata de lo que es hoy, que tenemos más restricciones para ese tipo de innovaciones. Ahí tenés todo lo que es la agroindustria, todo lo que es el sector minero, petrolero, energético. Creo que son sectores con alto potencial para atraer inversiones externas y las que ya están para tecnificarse y dar saltos de productividad. También necesita hacer cambios estructurales que se han ido haciendo en la provincia, ¿no? La reconversión vitivinícola todavía no termina, pero ha encarado un proceso importante en varietales más sofisticados, mayor agregación de valor. En el agro también hay una migración hacia cultivos de mayor demanda e inserción internacional. Fíjate lo que está pasando con todo lo que son los frutos secos, ¿no? Ha habido un boom, sobre todo en Valle de Uco, desde la fruticultura más tradicional, pepita, carozo, hacia frutos secos. Eso va a seguir pasando y con mayor intensidad seguramente. Dentro de lo que son los servicios, creo que Mendoza tiene un potencial de un sector emergente y que se va consolidando, que son todos los servicios basados en el conocimiento. Tenemos un potencial enorme por nuestra oferta educativa y una macro que ayuda a captar todo ese tipo de inversiones. Me parece que es una gran oportunidad para Mendoza.
El turismo recién, bueno, lo compartíamos previo a la entrevista, teníamos ahí una discusión al respecto. Yo creo que el turismo de gama media y alta gama, a partir de una economía que tenga mayor conectividad, una política de cielos abiertos, que tengamos mayores vuelos hacia el exterior, me parece que tiene grandes chances de tener una oportunidad importante, con todos los atractivos de Mendoza, la montaña, el vino, nuestra hotelería destacada, nuestra gastronomía destacada, cada vez más reconocida a nivel internacional. Me parece que hay una gran oportunidad ahí de una economía estable y más conectada al mundo. Y los sectores que tradicionalmente sufren en este contexto o sufren son aquellos que, bueno, hoy están más protegidos, ¿no? Son los sectores más de la industria pesada, ¿no? Que tal vez son los que tienden hoy a complementarse con nuestra agroindustria, con nuestra minería, que cuando uno va bajando las restricciones, va abriendo la economía, empiezan a competir con otros países como China, como Estados Unidos, como Europa, y se les hace más complejo. Creo que ahí el desafío es tener una política más defensiva y más de transición para la transformación de estos sectores, porque si no, la verdad es que tienden a quedar en el camino. Pasó en los 90, perdimos mucha industria en la Argentina y en Mendoza. Entonces, ahí creo que tenemos una alerta, asumiendo que este modelo que pretende Milei implementar es exitoso en todo el proceso que tiene de puesta en marcha. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, Gastón, está bien, me parece que barrimos un poquito de todo. Te agradezco. No, vos. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.